Hola, ¿qué tal amigos? Habla el ingeniero Francisco Guzmán de Baja Design Engineering, presentando aquí nuestros boletines en formato de video. El día de hoy les queremos hablar de los tipos de almacenamiento para líquidos inflamables y combustibles. Más que nada vamos a hablar de lo que es el manejo o cómo se almacenan, qué tipos de contenedores, cómo se transportan, algunas cuestiones de seguridad, etcétera. En general vamos a hablar de qué normas son las que rigen todo esto, lo que es el manejo, distribución, almacenamiento de los líquidos inflamables y combustibles. Básicamente nos tenemos que referir al NFPA 30, que es el que nos habla, el que mostramos aquí, que nos habla de los líquidos inflamables y combustibles, el cual nos presenta detalladamente el tipo de protección e incluso cómo se deben de almacenar, las clasificaciones que existen para diferentes tipos de almacenamiento, que lo vamos a ver aquí en estos siguientes slides. Los almacenamientos en tanques. Es una práctica muy común que tenemos almacenamientos en tanques superficiales o sobre piso o atmosféricos o como lo conozcamos, pero estos básicamente se rigen en base a las características del líquido almacenado, el diseño del tanque, la cimentación, su soportería, los tamaños y ubicación de sus venteos, si son subterráneos o algunas conexiones que alimentan el combustible, etcétera, diferentes características que siempre hay que revisar. Algo importante en los diseños de los tanques son las cargas por sismo y las cargas por viento. Esos son dos factores muy importantes que se deben de considerar en el diseño de estos almacenamientos, independientemente si sean para líquidos inflamables o combustibles. En general se deben de considerar importantes estos factores. Tenemos otro factor muy importante que son las pérdidas por evaporización que se pueden presentar en los tanques. Una de las características generales para reducir de alguna manera esta evaporización de los líquidos en los tanques de almacenamiento es que se pinten de color blanco, como se muestran en las figuras, hablando de tanques superficiales, al igual para tanques como tipo salchicha, como los que se ven, e incluso hasta los subterráneos. Los subterráneos de alguna manera se protegen por los cambios de temperatura para tener menos vaporización. Otro aspecto importante que tenemos es los tanques de techo flotante. Es importante este tipo de tanques porque nos reducen el problema de la vaporización. Y otro punto muy importante en esto que es la cuestión de la vaporización, cuando tenemos lo que es la mezcla inflamable del líquido que tenemos, o del vapor, aire-vapor de este líquido inflamable en el almacenamiento, o el vapor que se genera para que podamos tener algún conato, no necesariamente es por la temperatura ambiente que se tenga en el recinto o en el área del vapor, más que nada es la temperatura a la cual se vuelve flamable con la mezcla del aire. Por eso es importante cuidar este punto de vaporización. Como veíamos, los tanques sobre el suelo deben de ser instalados pues de acuerdo a NFPA 30 y con las características que ya les mencionaba. Todas debemos de cumplir rigurosas cuestiones de diseño para lo que son los tanques. Los venteos son importantes en los tanques sobre suelo. Es importante que nosotros tengamos un venteo para poder liberar en caso de una presión excesiva de vapor o que se esté generando dentro del tanque. Es importante que siempre tengamos bien dimensionado el venteo adecuadamente y que no sean obstruidos, pues para en caso de un problema pues actúen adecuadamente. También otro aspecto importante, sobre todo aquí en lo que estamos hablando de líquidos inflamables y combustibles, son los posibles derrames. Debemos de tener predicciones que también nos indican en el FPA 30, que son los posiblemente diques o
canales de derrame o drenajes a donde podamos drenar en caso de que tengamos algunas fugas en los tanques y sea una condición segura. Los tanques subterráneos de almacenamiento es otro de los tanques que son muy comúnmente utilizados. Es, por ejemplo, en gasolineras tenemos siempre, ustedes verán en una construcción, pues los tanques normalmente son subterráneos, pues precisamente para ahorrar espacio y sobre todo para protegerlos por el mismo producto que se maneja. Los tanques dentro de edificaciones y estructuras es importante, también esto no lo limita NFPA 30, que debemos de considerar tanques de almacenamiento hasta 100.000 galones como capacidad máxima, y a su vez tenemos que tener contenciones mínimo con resistencia al fuego de 2 horas mínimo. Algunas otras consideraciones adicionales, pero habrá que revisar NFPA 30. Otro de los tipos de almacenamiento son los tipo bóveda. No son muy comúnmente utilizados, pero son una opción para donde necesitemos una protección adecuada para el líquido o combustible que estemos manejando. Estos pueden ser sobre suelo o incluso pueden ser subterráneos, siguiendo lo que permite pues NFPA 30. También tenemos otro aspecto importantísimo en lo que es en la limpieza o incluso hasta la reparación de los tanques que manejan líquidos inflamables o combustibles. Tiene que ser por personal sumamente calificado y que tome las medidas de seguridad necesarias para que no vaya a haber algún problema de seguridad, ya sea del incendio o daño al personal que está trabajando dentro de los tanques. Otros tipos de almacenamiento que son ya a menor volumen de almacenamiento son algunos gabinetes de almacenamiento. También nos los limita en NFPA 30. Nos indica que no deben de ser superiores a 120 galones y que deben de ser construidos con una lámina calibre 18 y algunas otras características especiales que deben de cubrir estos gabinetes para la protección adecuada del recinto. Como les mencionaba, algunos métodos de despacho y manejo, como las gasolineras, tienen sus tanques subterráneos y se bombean a través de tuberías hacia las áreas de despacho. Deben de proveerse con dispositivos de seguridad como botoneras en caso de que se presente algún conato o algún incendio. Automáticamente paran las bombas para que no sigan bombeando el combustible, y al no haber combustible pues se rompe la cadena del fuego. Otro punto importante aquí es el transporte. Como nosotros vemos diariamente en las calles, tenemos camiones que manejan tanques de almacenamiento sobre sus plataformas. Eso está regulado por la NFPA 385, que es la norma para autotanques de despacho. Esto es importante seguir estas normas para poder tener la seguridad a la hora de la carga y la descarga en estos tanques. Debemos seguir rigurosamente lo que nos indica esta norma. En conclusión, podemos ver que el manejo y los tipos de almacenamiento, ya sea para tenerlo físicamente en un edificio, transportarlo, limpiarlo, mantenerlo, etcétera, los depósitos de los líquidos inflamables y combustibles, no necesariamente es el propio líquido o el que nos proporciona un riesgo alto, sino también las operaciones alrededor del manejo del mismo e incluso su almacenamiento. Esto es para que nosotros lo tengamos en consideración y revisar todas las normas adecuadas para su adecuada instalación. Por el momento sería todo. Cualquier información adicional que ustedes requieran o tema relacionado con sistemas con incendio, favor de solicitárnoslos. Por lo pronto esta presentación ustedes la pueden bajar en formato PDF de nuestra página web. Aquí abajo aparecerán los links de nuestra página, de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Facebook.
Muchas gracias.